Lo que se siembra, se cosecha. Es una ley de la naturaleza, de la agricultura. Si sembramos un grano de maíz, no podemos obtener otra cosa que no sea maíz. Y es también una ley espiritual. Lo que sembramos, cosechamos. Aquí en este pasaje que hemos estado estudiando, tenemos un hombre impío y malvado, gozando de una gran prosperidad, negando su ayuda y burlándose de hombres que solamente le hicieron bien y cooperaron para que tuviera esa riqueza de la que está gozando ahora. Tenemos también a la esposa piadosa de este hombre mezquino que intercede por él para salvarlo, provee la ayuda que están necesitando los fugitivos perseguidos y oprimidos por el rey, justamente, y con esa intercesión, con esa obra suya, logra evitar la destrucción de su casa. En cada detalle destaca la providencia de Dios. Él ha dispuesto todos los aspectos de la vida de sus criaturas. Él defiende la causa del inocente y reivindica su pueblo que es oprimido y arruina y derriba a los opresores. Vamos al pasaje a 1 de Samuel, capítulo 25. Vamos a ver los versículos finales del 36 al 44. Dice así la palabra de Dios. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Tomó también David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Gano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo, por este día. Pedimos tu presencia de una manera especial, como tú lo has prometido, entre nosotros, obrando en cada uno, ayudándonos,
cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas, mirar a la eternidad, mirar a Cristo, esperar su regreso. Allí está puesto en nuestro corazón, y esperamos, Señor, ayúdanos, obra en cada uno. Te pedimos por nuestros hermanos que por alguna razón no están aquí con nosotros, que obres también en ellos, los guardes y los edifiques, de acuerdo a tu voluntad, y que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo le pedimos. Amén. Hay un día de retribución en el futuro. Ese día en el que Dios recompensará al justo y castigará al malvado. Todo ser humano será juzgado. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Aquel día habrá una justicia perfecta. Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Dice Romanos 2:6. En este tiempo de nosotros, ha habido justos que fueron acusados falsamente, que fueron perseguidos y sufrieron muchas injusticias en esta vida, que no fueran reivindicadas. Y también de esta época hay impíos que prosperan temporalmente y no recibieron la retribución en esta vida. Si Dios recompensara visiblemente e instantáneamente cada acción justa y castigara a cada malhechor en esta vida, quedaría poco para el día del juicio, para aquel día, para el día del juicio final. Pero en su providencia da tiempo para el arrepentimiento. Algunos se arrepienten y otros no. Para los que no, acumula ira para el día de la ira. Cuando Adán pecó, Dios pudo haberlo destruido, aniquilado en ese mismo instante, y hubiera sido perfectamente justo. Él le había advertido a Adán que si desobedecía moriría, pero tenía un propósito y aplazó el juicio. Hay gracia y misericordia para el pecador. Sin embargo, muchas veces vemos la venganza de Dios sobre los malvados en esta vida, a veces instantáneamente, y muchas veces el mismo pueblo de Dios tiene que cosechar el resultado de sus malas acciones y hacer frente a la justicia de los hombres en este tiempo, independientemente del juicio final. Las acciones tienen consecuencias. Está la ley de la cosecha en Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De este pasaje vemos la mano del juicio de Dios cayendo sobre el impío y la mano de su gracia recompensando al justo. Nabal neciamente rechazó y despreció la humilde petición de David de darle algunas provisiones el día que él celebraba una fiesta en la que estaba
cosechando la abundancia que le había producido su ganado. Más que ese rechazo, la burla, el desprecio, hizo que David se sintiera profundamente ofendido por una áspera respuesta de Nabal e imprudentemente ordenó a sus hombres tomar su espada para ir contra él. Hizo un voto de matar a todos los varones de la casa de Nabal. Abigail fue informada de lo ocurrido y de la determinación de David de vengarse de la casa de Nabal. Tomó la acción, tomó las medidas necesarias para detener la tragedia. Cargada de víveres que ella preparó, fue a encontrarse con David con la esperanza de convencerlo de no vengarse por su propia mano de su marido y de toda la familia. Una postura humilde, unas palabras sabias y una petición dócil, ella se ganó a David. Lo convenció de permitir que Dios lo vengara, para que David no derramara con su mano sangre inocente y así evitara dolor, pena, arrepentimiento, culpa después. En realidad Dios había intervenido enviando a Abigail para desarmar a David de su prudente pasión vengativa. Y de esta manera le dio a David una salida a su tentación. En esta ocasión, David tomó esa salida. No siempre lo hizo, pues evidentemente vamos a ver más adelante con Betsabé. Tuvo la tentación, pero él no tomó la salida que Dios le dio. Entonces hay dos siembras muy diferentes y habrá dos cosechas muy diferentes también. De Nabal no se sabe nada después de su muerte. Abigail es mencionada solamente como la esposa de David, se hacen algunas otras pocas referencias a ella, pero nada de gran importancia. Pero lo que se nos dice aquí nos deja en unas pocas palabras dos maneras diferentes de ir sembrando en la vida que al final traen un resultado, traen un fruto, y es respecto al destino final de cada uno, dependiendo del camino por el que anduvieron. Todo ser humano tiene que tomar uno de dos caminos. El camino que tomó Nabal es el camino de la simiente de la serpiente, o el camino de Abigail, que es el camino de la simiente de la mujer. Ellos en este camino sembraron de alguna manera. ¿Cómo estás sembrando? ¿Qué camino vas a tomar de estos dos? Cada uno te va a llevar a un final. ¿A dónde vas a llegar al final? Hay un banquete que realmente no tenía un motivo. Dice en el versículo 36, antes Abigail se había encontrado con David, había hecho su labor y finalmente Nabal se había librado de la muerte. Dice que Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual
Ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Nabal le hacía honor a su nombre. Era un necio. Su vida había estado en inminente peligro. Estaba a punto de haber acabado. Su esposa lo sabía, sus siervos lo sabían, todo el mundo lo sabía, pero él no lo sabía. Es como aquel pecador que sin ninguna conciencia sigue rechazando a Dios sin tener en cuenta el juicio venidero. Comió y bebió como si todo estuviera bien, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Se ocupó de su placer. Pensaba en esos momentos que era feliz, dándose lo que podía obtener de la vida, lo mejor que le ofrecía la vida. Pero es una falsa felicidad. La satisfacción que puede obtener dura cuando más unas pocas horas. Nabal es como cualquier pecador. Tiene una falsa seguridad. Piensa que su pecado no tiene ninguna consecuencia. Después de todo, él puede hacer lo que él quiera con lo que tiene, porque es de su propiedad, es su vida. No tiene por qué darle a Dios para sustentar a sus pobres y los insulta. Abusa de las misericordias que ha recibido y está seguro que nada le pasará. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esa misericordia que Dios muestra al detener el juicio que podría ejecutar en ese instante, detener para dar oportunidad de arrepentimiento, hace que algunos hombres pierdan el temor a pecar, y como dice el versículo, está en ellos su corazón dispuesto para hacer el mal. El pecador está más interesado en pasarla bien que en hacer la paz con Dios. Así transcurre su vida. La ira de Dios está sobre él porque ha quebrantado la ley de Dios. Está bajo maldición, pero festeja como si todo fuera a seguir igual por toda la eternidad. Dice el Salmo 7, versículos 11 y 12. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pero el pecador está embriagado con los placeres del pecado, con las cosas de este mundo. En su aturdimiento no es capaz de escuchar a nadie ni entender el peligro en el que está su alma. Después de apagar el fuego de la ira de David, Abigail regresó a su casa para informar a su marido de lo que pudo haber pasado, de las consecuencias de su locura. Pero no pudo hacerlo porque lo encontró festejando en grande. Dice el pasaje, como banquete de rey. Estaba completamente borracho, incapaz de entender cualquier tipo de información porque su entendimiento estaba
nublado como una consecuencia del vino que había ingerido. Si antes no había nadie que pudiera hablarle cuando estaba sobrio por su necedad, pues mucho menos ahora, cuando está borracho. Por lo que Abigail sabiamente decidió esperar al día siguiente, cuando se le hubiera pasado la borrachera. Si consideramos el estado de Nabal en ese momento, vemos que está en lo más alto de su placer, de su alegría, es lo más que puede experimentar, halagando sus sentidos, comiendo un gran banquete, un banquete de rey, y bebiendo vino. Y eso indica la única felicidad que experimentará en su vida. Lo mejor que hay, lo más caro, lo más placentero, banquete de rey, pero nada le puede dar una felicidad duradera. En realidad, para disfrutar, tiene que perder la conciencia, tiene que estar borracho y ser irracional. En lo más alto de su locura falló en ser un buen mayordomo de lo que Dios le había dado para hacer bien a los demás, teniendo él la posibilidad de hacerlo. Se había negado a dar un poco de pan a David y a sus hombres necesitados. Todo lo que tenía que hacer era dar un poco de ese enorme banquete a los necesitados y podría seguir viviendo. Pero no quiso desprenderse de nada. Su avaricia y su necedad fueron su ruina. Ahora está complaciéndose como un rey y viviendo la vida loca, pero por un breve tiempo. ¿Por qué? No se da cuenta de que en muy pocos días será un hombre muerto y por lo tanto incapaz de disfrutar de sus riquezas o de sus posesiones. Y sin ir más lejos, al día siguiente ya no será el mismo. Muchos viven como si teniendo muchas posesiones de este mundo, unas pocas horas miserables de diversión, de estar borracho con sus amigos, no duran más que un instante. Una vida así no es más que un vapor que se desvanece. Y las alegrías de hoy significan poco en la realidad del mañana. No hay ninguna verdadera sabiduría, ni logro duradero en lo que este mundo ofrece. Hay muchas alegrías temporales, son poco profundas, son frívolas y en realidad no tienen ningún valor. Es un espejismo, parece un mar de agua dulce, pero es un desierto de destrucción. Toda sabiduría, toda satisfacción verdadera y duradera se encuentra solamente en Cristo, en la sabiduría de Dios. En Él se encuentran todas las joyas de la sabiduría, el principio de la vida, el propósito de la vida, el cumplimiento de la vida abundante para todos los que prueban el agua de la vida, el agua que sacia, el agua que quita la sed,
y que se encuentra gratuitamente solo en Él, en Cristo. Todo lo demás es una cisterna, un cántaro roto que no retiene el agua. En Isaías 55, 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Nabal está en lo más alto de la vida, pero vienen a pedirle su alma muy pronto. Y la realidad es que las almas nunca mueren, pero el cuerpo sí. La fiesta acabará y la cruda realidad llegará. Vendrá una lamentación eterna, el lloro y el crujir de dientes en el fuego que nunca se apaga. Mientras que aquí, en este mundo, su herencia, a final de cuentas, será para aquel hombre al que no quiso ayudar con un poco de comida cuando tuvo la oportunidad. En última instancia, los justos heredarán la tierra. Ganan lo que los malvados codician y a lo que se aferran. Hay un amargo despertar en los versículos. Hay un amargo despertar en los versículos 37 y 38. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Al día siguiente, cuando Nabal ya estaba sobrio, Abigail le reveló lo que había pasado, el peligro en el que había estado, cómo su necedad estuvo a punto de costarle la vida y todo lo que tenía. No se ve que Abigail le haga algún reproche o algún reclamo, pero no era necesario. La conciencia culpable de Nabal haría su trabajo. Y ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Se quedó conmocionado y se quedó como una piedra, quedó paralizado. Quizá lo más probable es que haya sufrido un derrame cerebral. De cualquier manera quedó impedido de regresar a la alegría artificial que había gozado hasta el día anterior. Se quedó inmóvil, se quedó mudo. Ya no pudo decir nada. Su vida había cambiado. Su vista estaba fija hacia el infinito, mirando fijamente. Esto podría ser utilizado para describir la respuesta del pecador que no se arrepiente en el día del juicio, o en ese día en el que esté delante de Dios cara a cara.
Él simplemente vivió la buena vida, rechazó la bondad y la paciencia de Dios a lo largo de toda su vida, pero ahora ha sido llevado cara a cara con la realidad. No puede hablar ni moverse, está silenciado delante de Dios, a quien ha despreciado toda su vida. Y su corazón desfallece dentro de él. Él quisiera que las cosas fueran diferentes, pero no puede volver al pasado para cambiar lo que sembró, para cambiar la manera en que vivió, la manera como despreció la paciencia de Dios y no quiso arrepentirse. 10 días después murió. Fue Dios quien lo llamó a rendir cuentas. Lo vivió y murió. El poder y la ira de Dios lo cortó del mundo de los vivientes. Ese es el destino de los que desprecian y rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Nabal no estaba preparado para eso. ¿Estás tú preparado? Ese día llegará. Lo que sembraste desde el día de tu nacimiento hasta ese día será cosechado. ¿Cómo estás caminando por tu vida? ¿Estás andando por el camino de Nabal, arraigado al mundo y sus deseos? ¿O has cambiado esa semilla que vas a sembrar confiando en Cristo? Dice Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay una recompensa, así como para el pecador hay un pago, para el justo hay una recompensa. La recompensa de Abigail, versículo 39 dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta recibida de manos de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Cuando David oyó que Nabal había muerto, entendió que Dios había vengado el pecado de Nabal en contra de él también. David finalmente había dejado la venganza en manos de Dios y Dios volvió la maldad de Nabal sobre su cabeza. Dios fielmente aboga por la causa de sus siervos cuando son perseguidos u oprimidos por sus enemigos impíos que no se arrepienten. David alaba la providencia de Dios que impidió que él cayera en pecado. Tenemos un gran motivo de alabar a Dios cuando misericordiosamente nos guarda de cometer un mal que habíamos premeditado. Dios dará el pago a los impíos y Él reivindicará a su pueblo, a sus ovejas. Su sufrimiento en la tierra pasaba desapercibido y eran presa de sus enemigos. Pero Dios confirmará su eterno amor por su pueblo, por sus ovejas, cuando vuelva la maldad de sus enemigos sobre sus propias cabezas.
Quizá no sea ahora. Habrá un día de juicio final. Lo más importante es el pago que dará a todos los que han despreciado su gracia y han fallado en someterse al señorío de Jesucristo. El juicio de Dios sobre Nabal libró a Abigail de una vida miserable al lado de este hombre necio e impío, de una situación, de una vida dolorosa. Y ahora, en su providencia, recompensa sus obras justas. Dios le dio favor a los ojos de su ungido. David quedó complacido no solo con la belleza de su persona y la prudencia de su carácter, sino también con su evidente piedad, la cualidad más valiosa de todas en una esposa. Dice el versículo 40, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Abigail le había hecho una petición a David cuando habló con él. Guárdese pues el Señor, y cuando Jehová haga bien al Señor, acuérdate de tu siervo. Al llamarlo mi Señor, le está dando el trato de rey. Era el título que se le daba al rey, así se le llamaba al rey. Le dice mi Señor. Y le pide que la recuerde cuando esté reinando por el bien que ella le había hecho. Cuando le pidió de derramar sangre inocente y una venganza personal que él había hecho contra Nabal. David la recordó, pero Abigail no tendría que esperar a que David llegara al trono. Inmediatamente después de la muerte de Nabal, David envió a sus siervos para tomarla por mujer. Desde ese momento, ella estaría bajo el cuidado y protección de David. Y Cristo otorga comunión inmediata, protección y cuidado cuando por gracia un pecador busca refugio en él. Como aquel pecador, el malhechor estaba crucificado a su lado y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. No tuvo que esperar. Ese mismo día estuvo con Cristo. Nosotros esperamos la consumación final de su reino, cuando estemos con Él en cuerpo y espíritu. Pero incluso ahora estamos unidos a Cristo. Nuestro viejo hombre, nuestro Nabal, nuestro pecado, ha sido conquistado por Cristo. Y ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el yugo de Nabal, sino más bien somos siervos de Dios vivo. David envió a sus siervos con una propuesta para que se convirtiera en su esposa. Y ella, por supuesto, aceptó. Y en su respuesta, en sus palabras, se ve quién es ella y cuál es su verdadero valor. Dice el versículo 41. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor.
y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ella era una mujer muy rica, pero respondió con gran modestia y humildad, considerándose indigna de semejante honor, teniendo respeto por el que consideraba su señor. Ella sería la sierva más insignificante de su casa, la que lavaba los pies a los demás. Para ella, estar unida a David era más valioso que todas las riquezas que tenía, todas las posesiones que pudiera tener. Esa es la misma actitud que tienen las ovejas redimidas por su amado pastor. Nosotros, con todas las baratijas terrenales que tenemos, venimos a Él reconociendo que nosotros somos los que somos beneficiados en ese pacto que nos ofrece. Somos privilegiados por ser amados y abrazados por el Rey Jesús. Y no tenemos nada de valor que ofrecer. Nuestras posesiones y riquezas no nos sirven. Venimos con humildad y considerándonos como sus siervos, deseosos de servirlo a Él y a su causa. Abigail refleja también la actitud que debemos tener hacia los siervos de Cristo, a los otros siervos de Cristo, nuestros hermanos, que dice: he aquí tu sierva, y será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Un corazón así fue ejemplificado por Jesucristo. Junto antes de su crucifixión, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y nos mandó a hacer lo mismo. Dice Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos mandó, por amor a Él, expresar ese amor no con meras palabras, sino con hechos, humildemente amando y sirviendo a sus ovejas, a sus siervos, nuestros hermanos. El privilegio que se nos da en nuestra unión con Cristo supera todos los bienes y felicidades de este mundo. Nos sentimos más honrados de dar nuestras vidas al servicio de Cristo. Abigail se levantó enseguida con las doncellas que le servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Con su marido muerto encontró más alegría y honor en la persona de David que en cualquier otra cosa. Su esposo no tuvo ningún interés en David. Se burló de las profecías respecto a David y lo vio como a un inferior, como un siervo fugitivo. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Pero
Abigail creyó lo que decía la palabra de Dios sobre David. En un momento en el que era muy fácil dudar, porque David era un fugitivo. En ese momento David era un vagabundo, sin hogar, un prófugo. Sin embargo, Abigail no solo estaba dispuesta a abandonar su propia casa y su cómoda posición, sino a compartir las pruebas y las dificultades por las que estaba pasando David. No obstante, ella sabía que era solamente por un breve tiempo. Se casó teniendo fe, segura del cumplimiento de las promesas de Dios y creyendo que David sería rey, creyendo que a su debido tiempo reinaría con él. Y eso es lo que es la verdadera conversión. Darle la espalda a la vida vieja, dispuestos a sufrir la pérdida de todas las cosas por Cristo, esperando con fe el futuro, cuando Él sea rey, cuando reinaremos juntamente con Él. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Cuál es tu visión? Pero no de David, sino del hijo mayor de David, el Señor Jesucristo. Desprecias la palabra profética de Dios sobre su muerte, su resurrección, ascensión y glorioso reino de Cristo. O vives desafiando al Rey Jesús, aferrándote al mundo y sus placeres temporales como Nabal, o dejas todo para seguir a Cristo. Te humillaste delante de Dios arrepintiéndote de tus pecados y sometiendo a la autoridad y reino de Cristo. Solo hay dos caminos: el camino de Nabal, que te conduce a la destrucción eterna, a la muerte eterna, y el camino de Abigail, que te lleva a la vida eterna. La fiesta terminará pronto y entonces es el tiempo de recoger la cosecha. Dice el versículo 43, también tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palte, hijo de Lais, que era de Galilea. David tomó varias mujeres a lo largo de su vida. Esta es una manifestación de la imperfección y de la humanidad caída de David. Vamos a recordar que David, aunque era en muchos aspectos justo, sin embargo era imperfecto, siempre actuando como una sombra menor del perfecto Jesucristo. David tiene mucho para considerarlo un modelo de piedad, pero David no es Cristo. Y este es uno de los casos en los que lo vemos. Él está sembrando mal y lo va a cosechar. Su vida familiar va a sufrir y va a cosechar en sus hijos. Saúl injustamente dio a Mical, que era la esposa de David, a otro hombre, quizá por alguna negociación política para obtener algún beneficio, y sigue mostrando su corazón no arrepentido.
y él también tendrá que cosechar, como todos. Al final tendremos que cosechar. Vamos a orar.